Saludos, te hablan Auri y Diego. Gracias por escuchar Behind the Knife. Tenemos noticias emocionantes que compartir. Siendo nuestros escenarios de audio para el examen oral de cirugía general han sido traducidos al español de manera experta, no por inteligencia artificial, sino por verdaderos cirujanos de habla hispana. Estamos encantados de ofrecer este contenido a hispanohablantes de todo el mundo. En el episodio de hoy presentaremos un escenario de ejemplo. Cada escenario incluye 2 partes. La parte A es un escenario de examen oral de cirugía general ejecutado a la perfección que imita la experiencia real. Los escenarios duran entre 5 y 7 minutos e incluyen una variedad de tácticas y estilos. Si logras alcanzar este nivel de desempeño durante tu preparación, sin duda aprobarás tu examen oral con excelentes resultados. La parte B presenta comentarios de alto rendimiento para cada escenario. Estos comentarios incluyen consejos y trucos para ayudarte a dominar los casos más desafiantes, además de enseñanza práctica y fácil de entender que aborda los temas más confusos a los que nos enfrentamos como cirujanos generales. Estamos seguros de que encontrarás este enfoque único de doble formato, una manera sumamente eficaz de prepararte tanto para tus rotaciones como para los exámenes de certificación. Behind the Knife Premium. Perforación esofágica, traducido al español por Auri García González y narrado por el examinador Diego Shaps y la examinada Auri García González. Hombre de 55 años se presenta en la sala de emergencias 6 horas después de una endoscopía, quejándose del dolor en el pecho. Los signos vitales iniciales revelan taquicardia sinusal y una presión arterial sistólica de 85 milímetros de mercurio. Tiene fiebre de 39 grados Celsius. En el examen se escucha un sonido crujiente sistólico en el borde izquierdo del esternón. Hay sonidos pulmonares disminuidos en el lóbulo inferior izquierdo y hay enfisema subcutáneo presente. Los análisis de sangre muestran un conteo de glóbulos blancos de 18,000, pero el resto está normal. ¿Cómo le gustaría proceder? En este caso, tengo una alta sospecha de una perforación esofágica iatrogénica debido a su reciente endoscopía, con una fisiología de sepsis dada su taquicardia e hipotensión. Evaluaría al paciente de inmediato, establecería acceso intravenoso periférico de gran calibre, luego de eso comenzaría con una resucitación con cristaloides y empezaría antibióticos de amplio espectro, también incluyendo cobertura antifúngica. También querría un electrocardiograma urgente para descartar una etiología cardíaca de su dolor en el pecho. El electrocardiograma revela taquicardia sinusal. ¿Qué antibióticos desea comenzar? En este caso, me gustaría comenzar con vancomicina, piperacilina, tazobactam y fluconazol. Bien. ¿Qué sigue? Bueno, con la resucitación iniciada, procederé a realizar una historia clínica y el examen físico exhaustivos, enfocándome específicamente en cualquier enfermedad cardiovascular preexistente, cualquier antecedente de ERGE o alguna úlcera en el estómago, enfermedad de Crohn, uso de alcohol, tabaco o algunos otros factores de riesgo para cáncer en el esófago. También me gustaría saber si el motivo de la endoscopía y revisar el informe si es que este está disponible. Él tiene antecedentes de abuso de alcohol y tabaco. La endoscopía se realizó por ERGE refractaria, con un hallazgo de esofagitis leve, por lo que se le inició un inhibidor de la bomba de protones diario por su gastroenterólogo. Su historial es, por lo demás, no notable. Bueno, entonces yo obtendría una radiografía portátil del tórax y continuaría con la resucitación. La radiografía revela neumomediastino y un pequeño derrame pleural izquierdo. Bueno, alternativamente te puedo mostrar una imagen para interpretarla.
Esto es altamente sugestivo de una perforación esofágica. Una vez que ya haya resucitado adecuadamente al paciente, obtendría una esofagografía con contraste hidrosoluble para localizar esta perforación. ¿Qué haría si el estudio de deglución es negativo para una fuga? En ese caso, repetiría el estudio con bario. ¿Hay alguna otra opción? Pues sí, una tomografía computadorizada con doble contraste podría ser muy útil en este caso para ayudarme a diagnosticar si tiene una perforación esofágica, así como para destacar otras posibles patologías. Sin embargo, en este caso, con una alta sospecha de perforación esofágica, el esofagograma sería el estudio preferido debido a su capacidad para localizar mejor esta posible fuga. El esofagograma muestra una perforación esofágica con extravasación de contraste en el tórax izquierdo. En este caso, yo llevaría al paciente al quirófano urgentemente para realizar una toracotomía con el fin de controlar la fuga y drenarle el tórax izquierdo. ¿Y cómo lo haría? Pues yo posicionaría al paciente en posición de cúbito lateral derecho, preferiblemente con ventilación unipulmonar si es que lo tolera. Luego de esto realizaría la toracotomía a través del séptimo espacio intercostal, recogiendo también el colgajo muscular intercostal durante el camino para utilizarlo más tarde como soporte para mi reparación. Luego de eso movilizaría el esófago, desbridaría el tejido necrótico y realizaría una miotomía vertical para exponer completamente la lesión mucosa. Haría una reparación en 2 capas, con una capa interna de poliglactina o Vicryl y una capa externa de seda, utilizando el colgajo intercostal previamente recogido para reforzar la reparación. Al final, realizaría una prueba de fuga a través de una sonda nasogástrica, colocada por el equipo de anestesia justo próxima a la lesión, y luego de eso pasaría la sonda al estómago. Después, irrigaría el tórax con una solución salina estéril tibia y colocaría 2 tubos de drenaje torácico, uno basilar y uno apical, y luego cerraría la toracotomía. Antes de salir del quirófano, me gustaría establecer acceso enteral con una yeyunostomía de alimentación realizada a través de una pequeña incisión abdominal superior separada. ¿Cómo quiere manejar el paciente en el periodo postoperatorio? Yo la admitiría en la unidad de cuidado intensivo para monitoreo y continuaría una cobertura de amplio espectro, dada esa fisiología de sepsis con la que se presentó. También mantendría la sonda nasogástrica en succión intermitente y le proporcionaría al paciente alimentación por sonda, siempre que tenga evidencia de función intestinal. Monitorizaría el drenaje de los tubos torácicos y los colocaría en sello de agua, siempre y cuando tenga radiografías seriales que demuestren una expansión pulmonar adecuada y sin ninguna acumulación de derrames. Excelente. ¿Y cuándo le permitiría comer? Si el paciente está bien en el día posoperatorio número 5, yo obtendría un esofagograma, y si no hay evidencia de fuga, pues retiraría la sonda nasogástrica y le comenzaría con una dieta líquida. Bien. En el esofograma postoperatorio parece haber una pequeña fuga en el sitio de su reparación. Pues en este caso, si la fuga no se drena adecuadamente con los tubos torácicos que están en su lugar, le pediría al radiólogo intervencionista que coloque un drenaje percutáneo guiado por tomografía para controlar esta fuga. Lo dejaría sin nada por vía oral, con alimentación por sonda para su nutrición y le mantendría la sonda nasogástrica en su lugar. ¿Y cómo manejaría la fuga persistente? En este caso, la manejaría de manera expectante, con observación clínica muy cercana y monitoreándole todos los tubos de drenaje torácico, continuando la alimentación con sonda por la yeyunostomía y repitiendo el esofagograma en 5 a 7 días. Así es. ¿Hay algo más que podría hacer? También hablaría con el gastroenterólogo de intervención y consideraría una prótesis esofágica. Asegúrate de escuchar la parte B para comentarios de alto rendimiento y otros consejos y trucos. Hombre de 55 años se presenta en la sala de emergencias 6 horas después de una endoscopía, quejándose del dolor en el pecho.
Los signos vitales iniciales revelan taquicardia sinusal y una presión arterial sistólica de 85 milímetros de mercurio. Tiene fiebre de 39 grados Celsius. En el examen se escucha un sonido crujiente sistólico en el borde izquierdo del esternón. Hay sonidos pulmonares disminuidos en el lóbulo inferior izquierdo y hay enfisema subcutáneo presente. Los análisis de sangre muestran un conteo de glóbulos blancos de 18,000, pero el resto está normal. Este es un caso común de presentación de perforación esofágica, un favorito en los exámenes orales. Otras presentaciones comunes que debe conocer son 1. Perforación tras dilatación neumática por acalasia. 2. Boerhaave, típicamente en pacientes con episodios de consumo excesivo de alcohol. Y 3. Perforación de cáncer de esófago. Cualquier paciente que se presente con dolor o fiebre tras vómitos intensos, instrumentación esofágica o trauma torácico debe ser evaluado de manera agresiva con el objetivo de descartar una perforación del esófago. La presentación es importante ya que tiene ramificaciones intraoperatorias. Por ejemplo, en el paciente con acalasia, debe abordar la obstrucción distal causada por el esfínter esofágico inferior hipertónico. De lo contrario, su reparación fallará desastrosamente. Por lo tanto, debe estar preparado para realizar una miotomía contralateral a su reparación. Un carcinoma perforado puede necesitar esofagectomía con reconstrucción diferida. ¿Cómo le gustaría proceder? En este caso, tengo una alta sospecha de una perforación esofágica iatrogénica debido a su reciente endoscopía, con una fisiología de sepsis dado su taquicardia e hipotensión. Evaluaría al paciente de inmediato, establecería acceso intravenoso periférico de gran calibre. Luego de eso comenzaría con una resucitación con cristaloides y empezaría antibióticos de amplio espectro, también incluyendo cobertura antifúngica. También querría un electrocardiograma urgente para descartar una etiología cardíaca de su dolor en el pecho. Muchas veces tendrás suficiente información del caso para hacer el diagnóstico. Está bien expresar tu sospecha principal y establecer claramente tus objetivos desde el principio. Este paciente está claramente escéptico. Es importante reconocer esto y obtener un acceso adecuado rápidamente y comenzar la resucitación mientras evalúas el resto del cuadro clínico. Aunque estamos casi 100% seguros de que este caso nos lleva a la perforación esofágica, es importante recordar otras cosas en el diagnóstico diferencial, particularmente condiciones que amenazan la vida. En este caso, de un paciente hipotenso con dolor en el pecho, se debe considerar un infarto de miocardio o una disección aórtica. No necesitas pasar mucho tiempo aquí, pero no mencionar condiciones que amenazan la vida en el diagnóstico diferencial y cómo planeas descartarlas podría constituir un fallo crítico en el escenario. El electrocardiograma revela taquicardia sinusal. ¿Qué antibióticos desea comenzar? En este caso, me gustaría comenzar con vancomicina, piperacilina, tazobactam y fluconazol. Si mencionas que vas a iniciar antibióticos, no es raro que los examinadores pregunten cuáles específicos deseas comenzar. En la mayoría de los casos, no hay una sola respuesta correcta y el régimen varía según la práctica individual. Por ejemplo, no hay evidencia concluyente de que agregar un antifúngico sea beneficioso para los pacientes con perforación esofágica. Algunos lo añaden, otros no. De todos modos, deberías tener una idea general de qué usarías
si este paciente estuviera en tu sala de emergencias. No lo pienses demasiado y simplemente di lo que harías en la vida real. Bien, ¿qué sigue? Bueno, con la resucitación iniciada, procederé a realizar una historia clínica y el examen físico exhaustivos, enfocándome específicamente en cualquier enfermedad cardiovascular preexistente, cualquier antecedente de ERGE o alguna úlcera en el estómago, enfermedad de Crohn, uso de alcohol, tabaco o algunos otros factores de riesgo para cáncer en el esófago. También me gustaría saber si el motivo de la endoscopía y revisar el informe si es que este está disponible. En su mayoría, obtendrás toda la información de trasfondo que necesitas en el caso, así que no pierdas tiempo pidiendo detalles superfluos. Esto solo molestará a tu examinador. Una manera eficiente de avanzar en la parte de historia clínica y examen físico es decir, algo como realizaría una historia clínica completa y un examen físico enfocándome en y luego proveer una lista breve de los aspectos pertinentes que deseas conocer. En este caso, probablemente la pieza más importante de información que falta son los hallazgos de la endoscopía. Él tiene antecedentes de abuso de alcohol y tabaco. La endoscopía se realizó por ERGE refractaria con un hallazgo de esofagitis leve, por lo que se le inició un inhibidor de la bomba de protones diario por su gastroenterólogo. Su historial es, por lo demás, no notable. Bueno, entonces yo obtendría una radiografía portátil del tórax y continuaría con la resucitación. Ahora hemos obtenido toda la información que necesitamos y es momento de comenzar a confirmar nuestra sospecha de perforación esofágica. Una radiografía de tórax es el mejor punto de partida. Técnicamente se preferiría una radiografía postero, anterior y lateral, pero esto toma tiempo y en este paciente séptico que está siendo resucitado activamente, una radiografía portátil rápida será suficiente. Nuevamente, simplemente explica lo que harías en la vida real. En la radiografía de tórax se pueden observar neumomediastino, enfisema subcutáneo, ensanchamiento mediastínico o un nivel de aire líquido mediastínico. Si se sospecha una perforación esofágica cervical, una radiografía lateral del cuello puede demostrar aire en los planos faciales prevertebrales. La radiografía revela neumomediastino y un pequeño derrame pleural izquierdo. Bueno, alternativamente te puedo mostrar una imagen para interpretarla. Esto es altamente sugestivo de una perforación esofágica. Una vez que ya haya resucitado adecuadamente al paciente, obtendría una esofagografía con contraste hidrosoluble para localizar esta perforación. ¿Qué haría si el estudio de deglución es negativo para una fuga? En ese caso, repetiría el estudio con bario. ¿Hay alguna otra opción? Pues sí. Una tomografía computadorizada con doble contraste podría ser muy útil en este caso para ayudarme a diagnosticar si tiene una perforación esofágica, así como para destacar otras posibles patologías. Sin embargo, en este caso, con una alta sospecha de perforación esofágica, el esofagograma sería el estudio preferido debido a su capacidad para localizar mejor esta posible fuga. Una tomografía axial computarizada con contraste intravenoso puede ser muy útil en casos donde hay un mayor nivel de incertidumbre diagnóstica. La tomografía axial computarizada es superior para evaluar otras posibles causas de la presentación del paciente, como la disección aórtica o el empiema. Sin embargo,
Dado nuestra alta sospecha de perforación, un estudio dinámico como el esofagograma será mejor para localizar la fuga, lo cual es esencial para planificar nuestro enfoque operatorio. Se debe usar contraste hidrosoluble en cualquier perforación intestinal, ya que se absorbe fácilmente en la cavidad pleural o peritoneal, mientras que el bario provoca pleuritis química o peritonitis. El bario diluido es más sensible para demostrar una fuga y debe usarse si el estudio de deglución inicial es negativo. En pacientes con alto riesgo de aspiración solo se debe de usar un bario diluido, ya que la aspiración de contraste hidrosoluble resulta en neumonitis profunda y edema pulmonar con alta mortalidad. El esofagograma muestra una perforación esofágica con extravasación de contraste en el tórax izquierdo. En este caso, yo llevaría al paciente al quirófano urgentemente para realizar una toracotomía con el fin de controlar la fuga y drenarle el tórax izquierdo. Debes estar preparado para discutir el manejo no quirúrgico de las perforaciones esofágicas y ya que el examinador puede preguntarte en qué pacientes considerarías un manejo no quirúrgico. La respuesta es pacientes estables con perforaciones contenidas. Debes saber que la prótesis esofágica y el drenaje percutáneo por un radiólogo de intervención tienen un papel en pacientes estables con fugas pequeñitas. Sin embargo, a menos que coloques prótesis esofágicos regularmente y puedas hablar sobre los detalles de tamaño, colocación y solución de problemas de una prótesis, no digas que eso es lo que harías. De todos modos, este paciente está grave y necesita ir al quirófano. En los exámenes siempre terminarás en el quirófano para este caso. ¿Y cómo lo haría? Pues yo posicionaría al paciente en posición de cúbito lateral derecho, preferiblemente con ventilación unipulmonar si es que lo tolera. Luego de esto realizaría la toracotomía a través del séptimo espacio intercostal, recogiendo también el colgajo muscular intercostal durante el camino para utilizarlo más tarde como soporte para mi reparación. Luego de eso movilizaría el esófago, desbridaría el tejido necrótico y realizaría una miotomía vertical para exponer completamente la lesión mucosa. Haría una reparación en 2 capas, con una capa interna de poliglactina o Vicryl y una capa externa de seda, utilizando el colgajo intercostal previamente recogido para reforzar la reparación. Al final, realizaría una prueba de fuga a través de una sonda nasogástrica, colocada por el equipo de anestesia justo próxima a la lesión, y luego de eso pasaría la sonda al estómago. Después, irrigaría el tórax con una solución salina estéril tibia y colocaría 2 tubos de drenaje torácico, uno basilar y uno apical, y luego cerraría la toracotomía. Antes de salir del quirófano, me gustaría establecer acceso enteral con una yeyunostomía de alimentación realizada a través de una pequeña incisión abdominal superior separada. Este es uno de los procedimientos que deberías poder describir de manera eficiente en aproximadamente 1 minuto. Necesitarás adaptar tu enfoque quirúrgico dependiendo de la ubicación de la perforación. El examinador puede preguntarte cómo abordarías la lesión en las siguientes circunstancias. Número 1, perforación proximal, que es exploración del cuello izquierdo. A menudo solo se colocan drenajes y se deja la herida abierta o empaquetada. Número 2, perforación en la mitad del esófago. Toracotomía derecha en el espacio intercostal 4 a 6. Perforación distal. Esto es toracotomía izquierda en el séptimo espacio intercostal como
se realizó en este caso. Número 4. Si hay una fuga en el abdomen debajo del diafragma. Aquí enfoque en el abdominal medio superior. No olvides refuerzo de tejido en la reparación, por ejemplo, sobreposición omental intercostal del dorsal ancho. Lo más fácil es decir que cosecharías el intercostal durante la entrada al tórax para usarlo después. Abre el músculo completamente para explorar la lesión mucosa. La lesión mucosa se extenderá más allá de la lesión muscular. Repara con 2 capas, con sutura absorbible para la mucosa, permanente para el músculo. Prueba de fuga a través de una sonda nasogástrica. Drenar ampliamente el tórax y el mediastino. Si la perforación está en un paciente con acalasia, alivia la obstrucción distal realizada una miotomía contralateral del esfínter esofágico inferior hipertónico. Considera un acceso enteral duradero. En cuanto al acceso enteral, en la vida real, puede que no siempre haga esto. Evaluarías la reparación y tomarías una decisión en ese momento. En este caso, tenía una tasa de fuga del 100% en los exámenes. Así que ahórrate problemas y simplemente coloca una sonda de yeyunostomía en la operación inicial. Además, conoce tus opciones de rescate si la patología no es apta para una reparación primaria. Ejemplos incluyen cáncer perforado, megaesófago por acalasia, ingestión cáustica o esófago severamente desvitalizado. Típicamente, esto implicaría resección o exclusión con desvío proximal. Otro truquito, si no puedes realizar la reparación primaria, es colocar un tubo en T de drenaje a través de la lesión para controlar la fuga. Con cualquiera de estas técnicas de control de daños, aún necesitarás un drenaje amplio y acceso distal para la alimentación. No intentaría hablar sobre resección con reconstrucción inmediata. Sal de manera segura y vive para pelear otro día. ¿Cómo quiere manejar el paciente en el periodo postoperatorio? Yo lo admitiría en la unidad de cuidado intensivo para monitoreo y continuaría una cobertura de amplio espectro, dada esa fisiología de sepsis con la que se presentó. También mantendría la sonda nasogástrica en succión intermitente y le proporcionaría al paciente alimentación por sonda, siempre que tenga evidencia de función intestinal. Monitorizaría el drenaje de los tubos torácicos y los colocaría en sello de agua, siempre y cuando tenga radiografías seriales que demuestren una expansión pulmonar adecuada y sin ninguna acumulación de derrames. Excelente. ¿Y cuándo le permitiría comer? Si el paciente está bien en el día posoperatorio número 5, yo obtendría un esofagograma y si no hay evidencia de fuga, pues retiraría la sonda nasogástrica y le comenzaría con una dieta líquida. Puede haber una buena cantidad de variabilidad en tu plan postoperatorio. Lo importante es que tengas un plan. Debes saber cómo manejar los antibióticos del paciente, el avance postoperatorio de la dieta y los tubos y drenajes. Solo recuerda que habrá una complicación, así que haz planes conservadores. El concepto importante en este caso es dejar los tubos y no avanzar la dieta hasta que tengas confirmación radiográfica de que no hay fuga. Esto se realiza típicamente en el día postoperatorio 5. En el esofograma postoperatorio parece haber una pequeña fuga en el sitio de su reparación. Pues en este caso, si la fuga no se drena adecuadamente con los tubos torácicos que están en su lugar,
Le pediría al radiólogo intervencionista que coloque un drenaje percutáneo guiado por tomografía para controlar esta fuga. Lo dejaría sin nada por vía oral, con alimentación por sonda para su nutrición y le mantendría la sonda nasogástrica en su lugar. ¿Y cómo manejaría la fuga persistente? En este caso, la manejaría de manera expectante, con observación clínica muy cercana y monitoreándole todos los tubos de drenaje torácico, continuando la alimentación con sonda por la yeyunostomía y repitiendo el esofagograma en 5 a 7 días. Como dijimos, hay una tasa de fuga del 100%. Afortunadamente, nos preparamos bien con suficientes drenajes y accesos para nutrición enteral. Lo clave es no apresurarse a regresar al quirófano. El paciente está estable, los tejidos estarán muy comprometidos y no habrá beneficio en volver al quirófano en este momento. El tratamiento es de apoyo, controlar la contaminación, proporcionar nutrición y esperar. ¿Hay algo más que podría hacer? También hablaría con el gastroenterólogo de intervención y consideraría una prótesis esofágica. Nuevamente, debes estar familiarizado con el papel de la prótesis esofágica en estos pacientes, ya que se está volviendo más común. Si eres competente en este procedimiento, siéntete libre de decir que lo harías tú mismo. Pero prepárate para hablar sobre las complejidades de la prótesis. Probablemente sea más seguro decir que hablarías con gastroenterología al respecto. Gracias por escuchar el repaso para el examen de certificación Premium de Behind the Knife. Domina el día.